Bienvenidos a El Debate. Si lees el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, así de forma aislada, pues no ves a un maestro espiritual apacible. No, desde luego que no. Ves a un auténtico anarquista sistémico. En unos pocos versículos desmantela las leyes de pureza ritual, elogia las fuerzas de ocupación militar y, ignora los deberes familiares más sagrados. Y destruye la economía de toda una región, que no es poco. Exacto, destruye la economía por completo. Hoy nos enfrentamos a una disyuntiva clara sobre este texto histórico. Yo voy a sostener, y estoy muy seguro de mi postura, que esta narrativa funciona principalmente como la presentación de una autoridad rupturista. Es un texto diseñado para mostrar cómo Jesús desmantela de forma activa el orden social de su época. Bueno, pues yo argumentaré que, aunque superficialmente parezca una demolición del sistema, la lectura profunda revela algo muy distinto. Yo defiendo, y estoy convencida de ello, que el hilo conductor es una narrativa de restauración y de continuidad. Restauración, dices. Sí, porque las acciones de Jesús, por muy radicales que nos resulten a simple vista, operan dentro de marcos proféticos ya existentes. Buscan ante todo la compasión y la reintegración del ser humano. A ver, empecemos yendo directamente al grano, a la primera barrera que se rompe. El capítulo arranca con Jesús bajando del monte y enfrentándose a un leproso. Una escena fortísima para la época. Totalmente. Quien escuche esto podría pensar que curar a un leproso es simplemente un milagro médico o un acto de bondad. Pero en el contexto del primer siglo, estamos hablando de dinamitar las bases del sistema social. Ya, por el tema de la pureza ritual. Claro, la pureza ritual no era una mera sugerencia higiénica, era el engranaje que mantenía unida a la sociedad judía. Si eras impuro, estabas civilmente muerto. O sea, no podías comerciar, no podías acercarte a tu familia, y desde luego no podías entrar al templo. Fíjate que hasta ahí te lo compro. Y la regla de oro era que la impureza se contagiaba por contacto. Pero, ¿qué hace Jesús? Extiende la mano y lo toca. Antes de pronunciar una sola palabra, cruza una línea roja innegociable. Sí, pero... Espera, déjame terminar el punto. Con ese solo toque, según la ley, Jesús se contamina. Pero el texto invierte la física del ritual. En lugar de absorber la impureza, contagia la pureza. Es una provocación brutal al sistema del templo. A ver, entiendo la fuerza de esa imagen, de verdad, pero creo que estás aislando el toque del resto de la interacción. Sí, el contacto es radical, eso te lo concedo sin problema. Es que es el núcleo de la acción. Ya, pero fíjate en un detalle fundamental de la historia. ¿Qué es lo primero que le ordena hacer tras curarlo? Le dice explícitamente: ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Si la intención fuera ser un anarquista sistémico, como dices, habría enviado al hombre directamente a su casa a abrazar a su familia. Al enviarlo al sacerdote, Jesús está validando la institución. Le está diciendo que se someta al proceso de verificación estipulado. No sé, no termino de verlo claro. Esa validación del sacerdote me parece puramente sarcástica o, al menos subversiva. Sarcástica. Ojo, que son palabras mayores. Pensemos en cómo funcionaba el templo. Los sacerdotes actuaban casi como un colegio de médicos o una junta de licencias. Tenían el monopolio absoluto sobre quién era apto para reincorporarse a la sociedad. Exacto. Eran la autoridad sanitaria y civil. Pues por eso mismo, Jesús no les pide permiso para curar. Él realiza la sanación al margen del templo, en la periferia, y luego envía al hombre al sacerdote. Cito textualmente, para testimonio a ellos. Esa frase funciona como un caballo de Troya teológico. Explícate un poco más. Es como si el templo fuera un banco central y Jesús empezara a imprimir su propia moneda, con un valor respaldado en oro, forzando al banco a aceptarla. Jesús limpia al hombre por su propia autoridad soberana con un simple quiero, sé limpio. Vale, entiendo por dónde vas. El rito de Moisés queda reducido a un mero eco burocrático. El templo no efectuó la limpieza, solo le queda certificar que el monopolio se ha roto. Es una analogía ingeniosa, lo del Banco Central y la moneda, te lo reconozco. Pero no estoy de acuerdo con que el rito se convierta en un eco burocrático. ¿Y cómo lo ves tú entonces? Yo lo veo como un profundo respeto por la psicología de la comunidad. El leproso necesita que su entorno sepa que es seguro volver a abrazarlo, que puede volver a sentarse a la mesa. Y esa comunidad confía en el sacerdote. Es su referente.
Ya, pero lo manda después de saltarse las reglas. Pero al enviarlo allí, demuestra que su poder no opera en un vacío institucional para crear el caos. Busca la sanación integral del individuo, y eso incluye su restitución oficial y social. Bueno, una restitución bajo sus propios términos. De hecho, el texto se ancla constantemente en esta continuidad histórica de la que hablo. Más adelante, cuando cura a la suegra de Pedro y a muchos otros, el narrador inserta una cita directa de Isaías. Dice, «Él mismo tomó nuestras enfermedades». Sí, cita a los profetas. Claro, el propósito aquí no es el ejercicio del poder para quebrar paradigmas, sino cumplir una promesa antigua de alivio del sufrimiento humano. Vale. Argumentas que su objetivo no es quebrar paradigmas, pero entonces llegamos al siguiente episodio, que francamente choca frontalmente con esa idea de continuidad pacífica. A ver, sorpréndeme. Inmediatamente después del leproso entra en escena un centurión romano, un oficial del ejército de ocupación, la fuerza militar que cobra impuestos abusivos y mantiene a Judea sometida bajo la amenaza de la crucifixión. Un enemigo público, sí. Y aquí el texto hace algo insólito. No solo atiende la petición de este enemigo nacional, sino que valida su visión del mundo. El centurión mapea las mecánicas imperiales romanas sobre la teología judía. Es una escena fascinante. Le dice a Jesús, soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va. Está leyendo la capacidad de Jesús para curar como una simple cadena de mando militar. Y lo hace desde una postura de una vulnerabilidad sorprendente para un romano, todo hay que decirlo. Sí, pero el punto es la estructura mental. El centurión entiende que la enfermedad obedece a Jesús de la misma manera que un soldado raso obedece a un general romano. Y en lugar de corregir esta analogía militarista, en lugar de decirle que el reino no funciona como el imperio romano, Jesús se maravilla. Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Valida esta comprensión puramente jerárquica del universo. Ya, pero es que esa validación tiene truco. Espera, que el golpe de gracia, la verdadera demolición, viene justo después. Lanza una profecía devastadora. Dice que los hijos del reino, el pueblo judío que ha guardado esa continuidad que tú defiendes, serán echados a las tinieblas de afuera. Una frase durísima, sin duda. Y añade que los extranjeros se sentarán a la mesa con Abraham. Si esto no es una ruptura deliberada y una traición al nacionalismo judío de la época, pues no sé qué lo es. Está reescribiendo quién pertenece a la historia. Pues fíjate que yo interpreto esa escena exactamente al revés. Tienes razón en que el centurión utiliza un marco militar y jerárquico, pero la aplicación de esa jerarquía es la clave del asunto. La aplicación. Claro. Un general romano usa esa cadena de mando para matar, para conquistar territorios, para oprimir. Jesús toma esa misma cadena de mando cósmica y la subvierte por completo. Sigue siendo autoritarismo. Pero la utiliza para curar, a distancia, a un sirviente paralítico. Es el poder absoluto del imperio puesto al servicio de un esclavo enfermo. Eso no es una traición, es una redefinición total de lo que significa la autoridad. Vale. Te concedo el contraste moral. Y además, la autoridad relacional se activa a través de la humildad del centurión, que reconoce no soy digno de que entres bajo mi techo. No viene exigiendo nada como militar. Ya, pero la expulsión de los judíos sigue estando ahí en el texto. Sobre la expulsión de los hijos del reino, sí, es una advertencia durísima. Pero ampliar la mesa para incluir a gente de Oriente y Occidente no es destruir la promesa, es llevarla a su conclusión final. Eso es debatible. A Abraham se le prometió que en él serían benditas todas las naciones. La inclusión de los extranjeros es el cumplimiento de esa continuidad, no su demolición. Vale, te compro que el acto final es la curación del sirviente, y que hay cierta ironía en usar el poder militar para eso. Pero no podemos ignorar que el lenguaje y la estructura que legitima son de un autoritarismo aplastante. ¿Aplastante me parece una palabra muy fuerte? Es que esa autoridad implacable se vuelve aún más evidente cuando la escala del poder aumenta. Pasemos al episodio de la tormenta en el mar de Galilea. Aquí ya no estamos hablando de curar a un individuo, estamos hablando del control sobre las fuerzas del caos primigenio. Un milagro sobre la naturaleza, sí. Y de nuevo, el método es lo que resulta aterrador. Se levanta una tempestad tremenda, las olas cubren la barca. Cuando Jesús despierta, no pronuncia una oración a Dios pidiendo protección. No. El texto dice que reprendió a los vientos y al mar. Exacto, usa una reprensión. Usa un verbo de confrontación directa. Es exactamente el mismo lenguaje técnico que se usaría para realizar un exorcismo.
Es cierto, trata a la naturaleza como si tuviera voluntad. Te doy la razón en eso. Y lo hace con un dominio tan absoluto que la reacción de sus propios discípulos no es el consuelo. Quien nos escuche podría imaginar que, bueno, al calmarse la tormenta, los discípulos respiraron aliviados y le dieron las gracias. Pues no, se asustan. Exacto. El texto es muy preciso. Reaccionan con terror reverencial. Se maravillan, sí, pero asustados, preguntándose, ¿qué hombre es este? Su propia gente no lo entiende. Ya porque sobrepasa sus esquemas. No están reconfortados, están estupefactos ante un individuo que ejerce una dictadura cósmica. Es una demostración de soberanía que desdibuja los límites de lo humano y que infunde miedo, no solo paz. Hombre, claro que infunde un respeto asombroso. Es un poder inabarcable para ellos. Pero estás pasando por alto la imagen que precede a ese acto de soberanía. ¿El qué? Que estaba en la barca. Justo antes de exorcizar a la tormenta, como tú lo llamas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Estaba durmiendo? Él dormía, dice el texto literalmente. Bueno, estaba cansado. Es la máxima expresión de vulnerabilidad humana y de cansancio físico. No estamos ante un Dios estoico, inalcanzable, dictando órdenes desde el cielo. Está sometido a la misma fragilidad y en la misma barca que sus discípulos. Sí, pero cuando se despierta impone un terror cósmico. Y respecto a la reacción al milagro, me parece clave el resultado final que describe el autor. Dice, y se hizo grande bonanza. Es decir, una calma total, un orden absoluto a partir del caos mortal. Una calma forzada. Para la mentalidad judía, el mar representaba el abismo, la muerte descontrolada. Imponer paz sobre ese abismo es el acto de creación y restauración por excelencia. Pues esa grande bonanza en el ámbito natural contrasta de manera muy ilónica con la catástrofe social que provoca nada más pisar tierra firme. Ay, ya sé a dónde vas, a los gadarenos. Exacto. Si el mar quedó pacificado, la sociedad que visita a continuación queda totalmente devastada. Llegamos a la tierra de los gadarenos. Aquí, el ejercicio de su autoridad resulta en lo que hoy llamaríamos un colapso económico regional. El episodio de los cerdos. Sí, Jesús expulsa a unos demonios de 2 hombres y estos espíritus terminan precipitándose al mar dentro de un hato entero de cerdos. Estamos hablando de una enorme pérdida de capital. Para esa comunidad, los cerdos eran su medio de vida, su industria. Sí, el impacto material es innegable. Es tan desastroso que la reacción de la gente no es de agradecimiento por la curación de los hombres. O sea, toda la ciudad sale y le ruega literalmente que se fuera de sus contornos. Ya. Para los gadarenos, Jesús no fue un restaurador, fue una bola de demolición para su economía y su paz social. Vieron un poder tan incontrolable que prefirieron expulsarlo. Vale, a ver, hay una disrupción económica innegable, eso no se puede ocultar y está en el texto, pero tenemos que evaluar el coste de oportunidad moral que nos plantea este relato. Sí, mueren los cerdos, pero ¿cuál era la situación previa? Pues que había 2 endemoniados. El relato nos detalla que estos 2 hombres eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino y, algo aún más terrible, vivían en los sepulcros, eran muertos en vida, totalmente exiliados de la humanidad, en un tormento continuo. De acuerdo, la curación es real. Dejar pasar. Cuando Jesús se acerca, los demonios le gritan, «Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo». Es una admisión de culpa por parte de los demonios. Más que eso, es el reconocimiento explícito de un orden escatológico. Para que nos entendamos, los demonios saben que hay un reloj cósmico, un juicio final programado, y saben que están ocupando un lugar ilegítimo al poseer a estos hombres. ¿Y él acelera ese reloj? La llegada de Jesús adelanta ese reloj, exacto. El hecho de que la ciudad entera prefiera mantener su estabilidad financiera antes que celebrar la recuperación de 2 vecinos que vivían entre las tumbas, pues demuestra que era una sociedad enferma. El rechazo de la comunidad no invalida que la misión principal de Jesús fuera la sanación. Simplemente expone una realidad incómoda, y es que a veces la restauración verdadera del ser humano requiere un coste material que las sociedades corruptas no están dispuestas a pagar. A ver, pero ese es precisamente mi punto central, exponer esa corrupción social y priorizar tu propia misión por encima del tejido económico requiere un nivel de autoritarismo y de confrontación que rompe la comunidad por completo. Bueno, ¿rompe una comunidad que ya estaba rota moralmente? No puedes separar la sanación de la disrupción sistémica, y esa exigencia de romper con todo no solo se aplica a los gadarenos, también se la impone a sus propios seguidores, a la gente que está de su lado.
Te refieres a las exigencias para seguirle. Sí, regresemos un momento a una de las interacciones de discipulado que ocurre justo antes de subir a la barca. Un discípulo se le acerca y le pide algo totalmente razonable. Le dice: «Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre». Una petición humana. Quien nos escuche debe entender que, en el judaísmo del primer siglo, enterrar a mi padre no era solo un tema logístico de agenda, era uno de los mandamientos más sagrados, un deber filial y religioso supremo. Renunciar a eso era un absoluto escándalo. Es una exigencia extrema, sin duda. Te lo reconozco. Es que es más que extrema, es una amputación social en toda regla. La respuesta de Jesús es gélida y tajante. Dice: «Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos». Uf, sí, suena muy duro. Le está exigiendo un abandono total de sus obligaciones familiares, éticas e institucionales más básicas. Para seguir a esta autoridad tienes que estar dispuesto a cortar de raíz el tejido conectivo de la sociedad humana. Ya, pero es metafórico. No hay negociación posible, no hay tiempo para duelos tradicionales. Es un régimen que exige lealtad absoluta por encima de cualquier estructura previa. Está pidiendo que dejes que el mundo tal y como lo conoces se haga pedazos. Yo como lectora no lo leo como una amputación por crueldad o por establecer un régimen dictatorial. Esa frase de «deja que los muertos entierren a sus muertos» lo que hace es trazar la frontera entre el antiguo orden y el nuevo. El antiguo orden siendo la sociedad judía. Un orden que está irremediablemente atado a la mortalidad. Al llamarlo a seguirle en ese preciso instante, lo está invitando a participar en la misma obra que hemos analizado a lo largo del capítulo. Ya, lo de la sanación. Tocar al intocable, levantar a la enferma, traer orden a la tempestad, liberar la mente del tormento. Le está diciendo: tienes que elegir entre quedarte gestionando las costumbres de la muerte o venir conmigo a gestionar la vida. ¿Sigue siendo un ultimátum? Palidecen en comparación con la labor restauradora que se está llevando a cabo en ese momento. Bueno, pues nos enfrentamos a una disyuntiva fascinante tras revisar este capítulo 8 de Mateo. Por mi parte, sostengo que la lectura más coherente nos muestra la irrupción de una autoridad absoluta, indomable y profundamente disruptiva. Ya. Hemos visto cómo no pide permiso para invalidar el monopolio de pureza del templo, cómo no tiene reparos en marginar a los hijos del reino a favor de un ocupante militar que entiende su poder como una dictadura operativa. ¿Qué usa para sanar? Y cómo exige lealtades que destrozan los lazos familiares más sagrados. Su paso deja a las fuerzas de la naturaleza sometidas bajo terror y a comunidades enteras económicamente devastadas rogando que se marche. La curación, aunque real, es la manifestación de un poder soberano que aplasta las categorías del viejo mundo para imponer sus propias reglas sin contemplaciones. Pues yo reitero mi postura de que esa aparente disrupción es solo el ruido superficial de una restauración profunda. Lo que hemos analizado hoy demuestra una fidelidad inquebrantable a las promesas de sanación, ancladas directamente en profetas como Isaías. La autoridad que se despliega aquí jamás se usa para la autoglorificación, la conquista política o el beneficio personal. Su poder interviene exclusivamente donde el sufrimiento humano ha roto el orden natural. Dejando caos a su paso. Interviene en la piel del leproso exiliado, en el cuerpo paralizado del sirviente frente a la amenaza de un mar enfurecido, y en la mente destrozada de hombres que vivían entre los muertos. Es la autoridad de alguien que conoce el propósito original de la creación y no duda en asumir el costo, sea el que sea, para devolver al ser humano a la vida plena. Dos perspectivas contrapuestas sobre el mismo relato histórico, cada una evidenciando aspectos que el propio texto pone sobre la mesa de forma muy clara. Depende de quienes nos escuchan evaluar los argumentos, analizar cómo interactúan la autoridad absoluta y la compasión restauradora y sacar sus propias conclusiones. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Hasta el próximo debate. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.